Compartiendo el pan de la palabra, alimento del alma, con el discípulo amado. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en su reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen: tú, siéntate aquí cómodamente. En cambio, le dicen al pobre: tú, párate allá o siéntate aquí en el suelo a mis pies. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Ustedes, en cambio, han afrentado al pobre. ¿Acaso no son los ricos los que los oprimen a ustedes, los que los arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que denigran el nombre ilustre que les impusieron a ustedes? Si cumplen la ley suprema de la Sagrada Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, obran bien. Pero si tienen favoritismos, están cometiendo un pecado y esa ley los acusa como transgresores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor escucha el clamor de los pobres. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y que resucitaría al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio del día de hoy nos dice que Jesús comenzó a enseñar a los apóstoles que pronto sufriría mucho, que sería rechazado y asesinado. Esto habría sido difícil de aceptar y entender para los apóstoles. Al principio habrían experimentado todas las emociones y pensamientos por los que todos pasamos mientras procesamos alguna noticia difícil. Podemos comenzar con la negación, luego enojarnos, buscar salidas, entrar en pánico o estar confundidos. Muchas de estas emociones podemos tener. Y el pasar por etapas de duelo y aceptación es normal. Y parece que esto es lo que Pedro estaba experimentando cuando el Evangelio nos dice que se lleva aparte a Jesús
para disuadirlo. En su lucha interior por llegar a aceptar lo que Jesús comenzaba a revelarles, Pedro trata de poner un freno. El relato de Mateo de esto, escuchamos las palabras reales de Pedro, cuando dice: Dios no lo quiera, Señor. Y las palabras de Pedro ciertamente fueron palabras de preocupación por Jesús, pero es importante notar que solo porque Pedro estaba preocupado por Jesús, pero esto no significa que sus palabras fueran de utilidad. Y a medida que continuamos leyendo el Evangelio, Jesús reprende a Pedro, pero lo hace por amor, para ayudarlo a liberarse de su miedo y de su confusión. Es comprensible que Pedro tenga miedo de estas palabras que Jesús le está diciendo. Es comprensible cuando cualquiera de nosotros experimentamos un miedo ante alguna grave dificultad. La clave aquí es saber que Jesús no quiere que nos quedemos sentados con el miedo. Él no quiere que huyamos de esa cruz a las que nos vamos enfrentando durante nuestra vida. En cambio, Jesús quiere que nos volvamos a Él y que tratemos de pensar como Él piensa, de actuar como Él actúa y de enfrentar nuestras dificultades como Él lo hizo al abrazar su cruz. Es por eso, hermano, que te invito a reflexionar hoy sobre tu propia reacción ante las cosas difíciles que Dios te llama a hacer. Sí, podemos estar seguros de que Él nos llama diariamente a acciones que requieren un gran sacrificio y un gran amor. Esto puede ser un experimento de dolor, pero nunca debemos de permitir que el dolor de una cruz que llevamos nos impida llevarla. Oremos para que tengamos el valor para enfrentar nuestra cruz, y si es necesario, estemos abiertos a la represión amorosa de Jesús cuando descubramos que necesitamos esta reprenda para ponernos en el camino de libertad frente al miedo. Nos quedamos, hermanos, en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.